El arte no solo es expresión, es también el encuentro y la exploración del ser humano con sus emociones, sus sentimientos, sus problemas y sus realidades. ¿Cómo toca el arte al ser humano? De eso estaremos hablando hoy en Cortésmente. Acompáñeme. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy me acompaña en el programa el maestro Fabio León Restrepo Serna, pianista, compositor, un hombre con mucha experiencia en la música. Además, un ser humano con el que he tenido la oportunidad de conversar y de compartir en muchos espacios y que hoy me honra mucho, maestro, en que me acompañe en el programa. Bienvenido. Muchas gracias. Doy también mis gracias a la invitación que me has hecho y también un saludo a todo el pueblo guarceño, que lo tengo en mi corazón desde que llegué aquí. Así es. Maestro, entrando en el contexto y en lo que al inicio del programa mencionaba, el arte desde lo que le posibilita a las personas y en el caso específico de su experiencia como músico, ¿qué le permite al ser humano el arte en esa relación con el otro, con el contexto, con el territorio? Bueno, la música entre todas las bellas artes realmente es la que tiene una mayor fuerza de expresión existencial. De hecho, ha sido llamado desde la antigüedad el lenguaje de los dioses, también le han llamado el sublime arte, ¿no? ¿Y qué tiene la música de especial realmente? Es que tiene un impacto inmediato sobre el ser humano. Fíjense por qué. Porque sugiere pensamientos y transmite ideas, afectando la mente, la facultad cognitiva. Sugiere pensamientos, transmite ideas, hace vibrar la sensibilidad. Entonces estamos hablando ya de que nos mueve una emoción, a raíz de que un pensamiento, una idea que nos trae una emoción y nos impulsa hacia la acción inmediata con poca reflexión. Fíjense ustedes, cuando uno escucha una pieza, sobre todo, hablemos de un ejemplo, una pieza, una balada o algo así de despecho, lo que sea. Si yo tengo el problema, me lo multiplica por 1000 y me veo impulsado a realizar lo que me sugiere el canto. En todo caso, también lo contrario, ¿no? Si escuchamos algo que no tenga ese mensaje, nos puede impulsar. De todas maneras, lo importante es esto, ¿no? Que tiene una incidencia directa sobre las emociones, sobre lo que pensamos y sobre la voluntad, sobre lo que hacemos. Nos impulsa sin tener que pensar mucho. Nos mueve, como alguien que nos arrastra. En ese sentido, maestro, es un camino para el tema de las relaciones. Uno indudablemente, y reitero, el arte en general y pues centrándonos desde su experiencia como músico, en el caso de esos acordes, de esas sonoridades, permiten un encuentro, una identidad. Sí, voy a explicar algo rápido, no tengo aquí un instrumento, bueno, tampoco de pronto al tocar no podría acabar en este momento, pero les explico. Todas las tonalidades mayores, básicamente la armonía se divide en 4 tipos de tonalidades: mayores, menores, digamos disminuidos y aumentados. Los demás son las disonancias, están divididos entre disonancias y consonancias, pero voy a hablar de lo fundamental, que son los acordes, por ejemplo, mayores. Un acorde mayor, cualquiera que tenga un instrumento y lo toque, es cuando usted lo escucha, se siente invita hacia la extrospección, y si lo toca menor, invita hacia la introspección, y si lo toca disminuido, por ejemplo, más introspección todavía, y si lo toca aumentado, más extrospección todavía. Y está también la parte de las disonancias. Las disonancias la palabra disonancia significa que hay un choque. La disonancia lo que hace es una especie de sonido que mueve mucho la parte genera cierta exacerbación del sistema nervioso central también, ¿sí? Entonces, si se toca rápido, trae sentimientos de por sí que son un poquito de tristeza o una alegría desbordante, así. Pero lo importante es que cada nota y cada intervalo, cada melodía, la secuencia de los brincos entre una nota y otra, que se llaman intervalos, implica una sensación así, que la música está llena de sensaciones, somos como una cascada que sube y baja de emociones en la medida que los tonos suben o bajan a aumentados, disminuidos, mayores, menores, si la melodía es más rápida, más lenta, la intensidad, según el timbre del instrumento, si es una música orquestada también. Los instrumentos tienen su propia identidad, su propio color, su propia personalidad y la transmiten a quien escucha, ¿no? Es muy interesante esto, maestro, porque pues digamos que uno tiene en muchos casos como esa percepción
que el componer, el tocar un instrumento está muy hacia adentro, pero esto tiene que tener una relación con el contexto. O sea, no es lo mismo uno hacer música, no sé, en el Caribe, en las zonas del altiplano, en una zona de la montaña. Entonces, en esa medida, es una relación que se da con lo interno y con la otredad, con todo lo que nos rodea. Sí, en términos más prácticos, digamos que el artista da de su experiencia de vida. En mi caso, por ejemplo, mi preferencia es la música clásica, pero como yo nací soy latino, me encanta, he compuesto de toda clase de música, cumbias, porros, salsa, merengue, baladas más movidas como tipo rockera, sí, pero la que más me gusta y me gustó era la clásica, ¿no? Pero todas estas músicas es eso, simplemente es el contexto. Si tú vas el compositor lo que hace simplemente es contarle a quien escucha lo que él compone, cómo se encontraba cuando hizo esa obra. Chopin, por ejemplo, hablando de la música clásica, la música es fantástica, tocar Chopin, su técnica, todo, pero es muy triste muchas de sus piezas porque quien haya leído la vida de Chopin es muy trágica, sus amores, y así. Beethoven, por ejemplo, en la escucha es explosivo, porque él es el primer músico que aparece que no depende ni de la monarquía ni del clero, y dice, yo hago aquí lo que quiero, y por eso su música y sus sinfonías tienen esa expresión. Y así es la música colombiana, es algo increíble. Yo escucho música colombiana y cierro los ojos y imagino en el campo, por un camino, la casita vieja, evoca, esos sonidos simplemente construyen esa imagen en tu cerebro y te hace sentir eso que estás pensando, esa idea que te transmite. Maestro, usted acaba de tocar algo que me parece muy interesante también, y tiene que ver como con ese rol, esas responsabilidades o esa función que tiene la música con respecto a la misma sociedad, la referencia que nos hacía también de rebeldía en estos grandes compositores. En ese sentido, y no solo desde la música, desde el arte en general, maestro, ¿cuál cree usted que es la responsabilidad que tiene el arte en la sociedad? Bueno, miren, voy a empezar con una frase que decía Aristóteles, ¿saben? En su tiempo en que él existió, decía, ninguna estancia política cambia si no se cambian los modelos de música, mejor dicho, si se cambian los modelos de música, afecta a toda la sociedad y los estamentos políticos. Piensen ustedes en esto que él decía. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Que las músicas, pues lo que va mostrando, por ejemplo, si uno mira la historia de la humanidad, voy a hacer un recuento en 5 minuticos de cómo ha venido. Primero, existía una música antigua que era antes de la Edad Media, luego vino la música medieval, en los trovadores o los juglares, y luego vino ya realmente a partir del siglo XVI, XVII más o menos, XVI, XVII, aparece ya el barroco, que es ya, luego aparece en otra época, viene el clasicismo, el modernismo, la música actual, vengamos hasta la música actual, y toda realmente lo que va mostrando es los cambios de la sociedad, realmente. Entonces, pero hay una cosa muy importante en la responsabilidad de hacer música. Cuando uno es músico, hay 2 tipos de músicos, los que componemos, ¿no? El que compone y toca lo que sea, no importa que es a sabiendas de que, porque eso lo sabe uno, ¿no? Que si alguien escucha lo que estoy tocando y si mi música tiene toda esa fuerza, le voy a transmitir mi emoción. Lo más importante en este momento con el arte, y especialmente con la música, por la incidencia tan inmediata que tiene, es la responsabilidad que deberían tener los músicos, porque eso podría cambiar profundamente la sociedad. Si hacemos músicas conscientes de lo que significa hacer vibrar la sensibilidad en un instante, así, en un chasquido, un cerrar de ojos a la gente, y que la gente empiece a cambiar su forma de sentir y de pensar, pero a veces no existe esa responsabilidad, y como siempre, como les digo, pues el artista dice lo que quiere y expresa lo que quiera, pero si llevamos la conciencia más elevada, entonces nosotros haríamos aquello que a mí hay un contexto en la humanidad, perdón, que dice así: lo que hace feliz a todos me hace feliz a mí, lo que hace que trascienda a la humanidad me hace trascender a mí, y esa sería realmente la óptica de los artistas. Si lo que yo hago como arte hace que suba el nivel de la humanidad, el mío subirá. Y a eso es que tenemos que llegar en todas las artes realmente, porque es la palanca más grande y más poderosa que puede mover masas y acelerar el proceso evolutivo en el planeta. Maestro, en el campo de lo estético, que pues no deja de ser subjetivo, porque pues digamos que dependiendo las escuelas, las diferentes temáticas, lo estético digamos que
se convierte en algo que puede ser muy interpretativo y que pues así existan algunos estándares técnicos que le permiten, por ejemplo, en el caso de usted como músico, comprender dónde está afinado, dónde no, dónde hay una nota, pues como dice uno, mal colocada. Pero hoy el mundo, digamos que le ha dado apertura, digamos que a la expresión de una manera pues muy genérica, y pues en muchas universidades el arte contemporáneo, las nuevas expresiones musicales van desdibujando un poco, digamos que algunas formas que ya estaban muy, digamos que configuradas como para entender lo que es lo estético, ¿cierto? En esa medida, maestro, ¿usted cómo interpreta todo esto que ha ido cambiando, que ha ido, digamos que, pues no sé si la palabra para este caso sea evolucionando, involucionando, no sé, sí, pero ¿qué pasa ahí? Yo creo que esta pregunta que tú me haces en este momento es la más importante de cuantas uno puede entender. Voy a explicar una cosa muy importante. Miren ustedes, lo que pasa es que no porque se haga una música de ahora es la que debe ser, porque ya está la tecnología, porque hemos evolucionado, digamos, como civilización en cuanto a muchos adelantos. Pero hay una cosa muy importante en el arte, y tú lo decías, el arte es, Kandinsky, un gran pintor ruso, decía, el arte es neta y esencialmente espiritual, no hablando de espiritualidad como una cuestión religiosa, sino de interiorizar. Entonces, miren, voy a hablar un poquito de esto, y es que entre más me interiorizo, entre más sea capaz yo de interiorizar, llego más a mi esencia, y entre más llego a la esencia, en esa misma medida yo soy capaz de entender más el mundo y entregarle. Es el efecto de un resorte, eso es un efecto de la física, dice, a mayor compresión, lo sueltas, mayor expansión. Entonces, mucha gente actualmente hace una música que, bueno, es la música actual, o como quieran llamarla, pero no es la mejor simplemente porque es de esta época. Porque la gente, si no puede suficiente introspección, ¿cómo va a poder entregar? Si no puede llegar a la esencia, entonces tú entregas a los demás desde aquel lugar hasta donde llegas dentro de ti. Y ahí es la parte fundamental realmente. Y entonces, el asunto no es qué tan buena va a ser la música. En cuestión, la música es como la alimentación también. Es muy parecida. Tú puedes comer lo que te dé la gana, y hay gente que le cae mejor comer cierto alimento y no le hace daño a otros y le hace subir su ánimo. La música es lo mismo. El asunto es que, así como en la alimentación hay alimentos que son neutrales y que toda la vida lo puedes comer y siempre te van a mantener energizados, la música es lo mismo. Si toda la vida vas a estar escuchando, por ejemplo, la salsa es chévere, hay tanta, el vallenato es chévere, somos latinos, nos gusta todo eso, pero si todo el día estás escuchando esta música, tiene una información, algo que finalmente terminas afectando alguna parte de ti. Pero si tú escuchas cuando necesitas escuchar eso, cuando necesitas disfrutar en una fiesta y sabes cuándo escuchar esa música para aprovecharla en sociedad, es lo mismo que la alimentación. A veces nos volvemos abstemios de comer algo porque nos hace daño y produce por esa abstinencia unos neurotransmisores que son neuropéptidos que producen más daño que lo mismo que nos vamos a comer, porque producen químicos dentro de tu cerebro que te intoxican más. Lo mismo pasa con la música. Su cuestión es cuestión de educarnos. La cuestión no es qué música escuchemos, es saber hasta qué punto debemos escuchar las músicas que nos gustan y hasta qué punto debemos, de una u otra manera, acoger aquella música que sabemos que nos eleva, es decir, eleva nuestra conciencia, nuestro sentimiento de amor, de vínculo fraternal con los humanos, con las criaturas, todo esto. Realmente muy apropiado su comentario, su reflexión, maestro, porque en un mundo en el que pues, la mejor herramienta para debatir es desconocer al otro, el hecho de que usted nos ponga, en este caso la música, como una oportunidad de simplemente entenderla, comprenderla, y ubicarla, situarla, porque para muchas personas, digamos que en términos de relaciones, de compartir espacios, muchas veces prefieren decir no que estar en un espacio donde colocan X o Y música, o que creen que esta música es para tal estrato, esto es para música de intelectuales, esta es música para sectores populares, y resulta que la música es muy universal en ese sentido, maestro, y lo que requiere es de la apertura de las personas. Mire, yo les voy a decir una cosa, tal vez muchos de ustedes no habrán caído en cuenta lo siguiente. Yo soy un investigador, empecé a los 18 años a escribir y no he parado, y todos los días investigo, y esa es una de las partes que yo hago, investigar sobre los efectos de la música y del sonido en la conciencia y en la salud. Pero les voy a decir lo siguiente. Uno cree que, como les decía, mi gusto por la música clásica es grande y lo que compongo y todo es muy clásico. Sin embargo,
he logrado comprender lo siguiente. A veces es más peligrosa. Miren lo que les voy a decir. Una balada bien linda. Voy a poner un ejemplo y miren lo que les voy a decir tan importante. Imaginen ustedes una música, una balada bien linda, como muchas que hemos escuchado, de estas antiguas, por ejemplo, de Julio Iglesias, o de los actuales, o de los cantantes más actuales, que tienen una estructura armónica linda, una orquestación que parece una sinfonía, todo lindo. Cuando tú escuchas esa música, el subconsciente se abre así como una flor. Bueno, esta mano la tengo fracturada un poco y se abre así. Al abrirse así, recibe el mensaje. Si la música es muy suave, recibe el mensaje. La música te abre porque tiene estructura armónica perfecta, hermosa, orquestación toda, pero la letra dice algo, por ejemplo, me destroza el alma, te odio, no quiero volverte a ver, me gustaría que murieras, cosas por el estilo, dicho de una forma muy dulce. Si tú no tienes el problema como tal, la escuchas y la disfrutas, hasta la cantas. Si tienes el problema, te arraiga. Pueden ser hasta más la gente que puede suicidarse o verse abordada o arrastrada por el licor, porque cuando escuchan una música que le recuerda la pena que tiene, porque miren, usted escucha una música muy ruidosa, por ejemplo un rock bien ruidoso, tú le escuchas, no, yo no quiero escuchar eso, pero ¿quién se libra de algo cuando tiene algo y le ponen una música de esas y empieza a recordar, a tomar más agua, a recordar? El problema es que la gente no se da cuenta de eso, entonces son como, yo digo, a mí me gusta, yo canto, pongo una ranchera y la canto, y si no tengo el problema, no, pero si yo tengo un problema realmente, como si una tusa, como dicen por allí, o con mi novia, o mejor esposa, y yo escucho esa música y la canto, eso le destroza a uno el alma, le revive, es como si le batiera por dentro y le destroza más que el mismo problema que tuvo con esa persona. Yo los invito a que reflexionen en esto, cuídense, esa es una sugerencia que hago como investigador que he sido realmente. Cuídense cuando tengan alguna dificultad, alguna situación, una adversidad o situación difícil con otra persona, de escuchar cualquier pieza musical que les recuerde y les aumente en eso. Evítenla, escuchen lo contrario, porque ahí es la trampa donde la gente cae. Como no es una música fuerte, entonces todo el mundo está señalando que la música ruidosa, la raro, la metálica, está bien, sí. Pero no se dan cuenta que de esa uno puede librarse si escucha el ruido rápido, pero de esta difícilmente te puede librar si quedas ahí. Es muy importante este detalle. Así es, maestro. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, realmente cargado de reflexiones, de, como usted lo acaba de decir, de un trabajo que por muchos años ha hecho usted y que hoy nos comparte parte de sus investigaciones, de su experiencia como compositor, como músico. Y quisiera, maestro, que en esta parte final habláramos de ese equilibrio que yo sé que usted lo ha trabajado mucho, y me refiero a equilibrio en torno a que la música, esos sonidos tienen que ver con el cuerpo, lo que han dicho muchas veces, mente, cuerpo, espíritu, ¿cierto? Sí. Digamos que esa sincronización que hay entre, y que no está simplemente la música por acá, el cuerpo por acá. Quisiera, maestro, que en eso que usted ha identificado de lo que le produce al cuerpo, lo que le genera a las personas, ¿qué otras conclusiones, qué otros elementos podemos destacar? Voy a hacer una reflexión sucinta. Es que lo que me acaba de decir Camilo es materia de un solo libro, es materia de solamente. Y les voy a decir lo siguiente: la música está relacionada, la música como tal produce una relajación, pero cada instrumento tiene una relación con diferentes partes del cuerpo. Es decir, cuando un instrumento vibra, se llama resonancia mórfica. Lo que busca es tener una mayor acentuación de su efecto en aquellos órganos que se parecen más a la forma del instrumento. Les diré, por ejemplo, la trompeta, ejemplo. ¿Qué es una trompeta? Es un tubo con una embocadura. Es lo que más se parece a esto o en esto. ¡No! Aquí y suena. Entonces la trompeta se usa mucho y se ha usado mucho para trabajar problemas cuando escuchamos música y trabajar esta parte acá. A ti te relaja un sonido, pero cuando usamos mucho sonido de trompeta nos permite este chakra o este centro, como lo quieran llamar de acá, liberar la constipación en que se encuentra al escuchar el sonido. Por ejemplo, los sonidos del órgano tubular de iglesia o de la flauta o de las cañas en la orquesta, que es todo lo que es un tubo por el que suena, está asociado profundamente con la parte emocional acá, donde están todas las vísceras. Las vísceras son huecas y son generalmente circulares. El tambor, que es una membrana que se golpea, es lo que más se parece a esto. Por eso han escuchado que dicen que el tambor, la percusión es ideal para levantar la energía del primer chakra, pero eso no es simplemente porque lo digan, porque hay una razón científica. Entonces, aunque la música te mueve todo, tiene una mayor incidencia en aquellos lugares del cuerpo. Entonces, fíjate, si le sumas a esto, para terminar, el tipo de instrumento que estás utilizando, el timbre y la calidad de ese instrumento, ¿dónde resuena más? Violín, por ejemplo, los armónicos del violín son muy altos y por eso es tan brillante el sonido. Esta parte de acá, lo que llaman el séptimo chakra, el piano, lo que llaman el tercer ojo. ¿Y el piano por qué el tercer ojo?
porque es un instrumento que tiene 88 teclas, donde por el sistema del piano que tú puedes sostener todos los sonidos y devanarlos en un devanado perfecto. Los que son pianistas entenderán lo que estoy diciendo, y los que no, pues se sentarán en un piano y lo comprobarán. Permite como ver toda la imagen del sonido en un devanado perfecto, como tú estás viendo todo en una... Y aparte de eso, que todo el volumen del piano depende de la fuerza, aunque lo coloques a cada tecla, más todo esto, entonces genera una parte intuitiva, empieza a abrir un horizonte, y así por el estilo. Las cuerdas, por ejemplo, las cuerdas como la guitarra, el arpa, es el corazón, es una música que se siente profundamente acá. Una guitarra se siente tanto acá, es algo muy especial, no la sientes, por eso es lo más romántico que hay, es casi tocar una guitarra, ¿no? Así. Porque, ¿qué es un corazón? Si ustedes abren un corazón, hacen un corte longitudinal, lo que ven es un corazón, es como una arpa llena de cuerdas. Entonces, si ven, entonces si a eso le suman, lo que les explicaba esto, cuando le suman a eso, que depende si el acorde es mayor, menor, si la conjugación, todo eso produce, si es un sentimiento que sea extrospectivo o introspectivo, si el volumen es más alto, más bajo, si el timbre del instrumento es triste, alegre, oboe, por ejemplo, un poco más triste, dependiendo del registro en que se toque, el clarinete es brillante, más alegre. Y así venía el corno francés es como muy señorial, relajante, el oboe es lúgubre, el fagot, por ejemplo, ¿sí? Entonces son cosas así por el estilo. Imagínense ustedes cuando uno compone música para orquesta, por ejemplo, uno lo que hace es dibujar cada cosa que va imaginando. Al conocer la orquestación y los efectos del sonido, lo que uno hace como compositor es utilizar como una obra de teatro cada elemento de esos, cada instrumento que sale y se expresa, como quien sale en un teatro, los personajes se expresan y cada uno muestra el personaje de tristeza, alegría, así. Entonces, súmenle, todo eso es fantástico. Así que educarse en saber cómo utilizar la música es como una magia, uno puede cambiar muchas cosas con ello. Y fantástico, maestros, escucharlo. Además que su expresión, cómo se apasiona. Creo que en eso, maestro, definitivamente es muy coherente usted con lo que dice, y además porque he tenido la fortuna de escucharlo interpretando el piano, que tiene que ser algo que uno realmente sienta. Sí. En eso creo que debe haber mucha coherencia, maestro. Y finalmente, maestro, porque sé que podríamos hablar muchas cosas muy valiosas, tiempo se nos acaba, pero que sí quisiera, maestro, que muy corto nos hablara, porque también ha trabajado mucho con el tema de los niños, de esa parte, de estimular la parte musical, qué tipo de instrumentos, de sonidos. Bueno, ustedes han escuchado hablar del fenómeno Mozart, ¿no? Es muy famoso, ¿no? Simplemente los niños piensan en lo siguiente: la música para niños que ustedes escuchan cuando eran niños está basada en algo muy elemental. Generalmente la música para niños es una música muy rítmica, es consonante, las disonancias implican choque, aunque puede uno gustarle, es un choque, literalmente, energéticamente es esto. Entonces, es una música muy rítmica, a un volumen moderado. Los tipos de armonías que se usan tienen mucho enlace, son armonías que están profundamente enlazadas uno con otro, generalmente los acordes, para no producir cambios abruptos al oído. Y la parte más importante con los niños es también que ellos, en la música, termino diciendo esto, tiene dos aspectos muy importantes, y es donde entra en juego los niños, lo que se llama crear el circuito circular o en el cerebro, hacer que los dos hemisferios funcionen simultáneamente. Cuando una música se escucha, y esto para los adultos y para los niños, pero para los niños funciona de esta manera en especial. Cuando escuchas una parte de la música, va al hipotálamo. El hipotálamo es el centro de las emociones. El hipotálamo solamente construye las emociones. Si la música que estás escuchando es muy rítmica, es una emoción tras otra muy feliz, como un niño. Música Mozart, por ejemplo, marcha turca, bueno, la música de Mozart es muy particular. Entonces escuchas que está una tras otra rítmica, una alegría, como aquí y allí. Entonces va al centro de las emociones y empieza a generar una sinapsis por el hemisferio derecho, una sinapsis tras otra, tras otra, tras otra. Imagínense que este es un hemisferio y este es un hemisferio, este es el otro. Aquí empieza, el hipotálamo llega acá, empieza una sinapsis y empieza a recorrer todo el hemisferio. En el otro hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, cuando la música se escucha y tiene un perfecto ritmo que está relacionado con un número de compases coherentes, exactos, como quien está armando en términos alegóricos una estructura geométrica completamente simétrica que empieza a intercalarse, no hay ningún lado que no se toque y entonces empiezan a crear desde el punto de vista matemático y geométrico el otro hemisferio como unas estructuras que, aunque son sonido, el hemisferio izquierdo, que es el racional, las convierte en estructuras geométricas y matemáticas y empieza a generar lo mismo que es una sinapsis, pero en razón, en cuestión de racional ya, aquí emocional, una emoción que no para de ser linda, algo que no para de ser hermoso, perfecto, una geometría matemática con números que todo es perfecto, y llega un momento en que se va entrelazando, el circuito circular, entonces todo el cerebro se ilumina y son niños que son más inteligentes. Eso podemos hacer nosotros también.
Entonces, esa es la importancia de la música en los niños, escoger una música adecuada, que sea sencilla de escuchar, que genere mucha alegría y que sea muy continua en la emoción que transmite, que no hayan cambios abruptos. El niño lo que necesita es alimentarle constantemente eso. Eso es el fenómeno Mozart realmente. Y así como la música de Mozart está la música infantil, es así. Ese Mambruse Juan la Guerra o cualquiera que sea así que canten, no importa lo que canten o lo que digan, es muy rítmica y está basada, repito, en acordes que son generalmente consonantes y que tienen sistemas de modulación muy cercanos el uno al otro para generar enlaces. El oído lo escucha y se convierte en emoción continua para el hemisferio derecho, para una sinapsis continua e ininterrumpida, y relaciones geométricas y matemáticas entrelazadas continuas, hasta que eso genera iluminación. Maravilloso, realmente, maestro, si bien muchos temas son pues parte de la investigación, de comprender técnicamente mejor la música y su incidencia, estoy seguro que para todas las personas que nos vieron en este momento, pues sí queda seguramente algo muy claro, y es que la música, el arte, tiene una incidencia en todo, lo decía usted, en lo político, en lo social, en el cuerpo, en lo mental, y pues maestro, muchas gracias. Yo sé que usted tiene mucho aprecio al municipio del Retiro. Un saludo también para Ana, que también nos está acompañando acá, y pues realmente, maestro, no me queda sino reiterarle pues mi admiración y mi gratitud. No, también gratitud porque aquí se me han... es como una musa, aquí me ha llegado una musa muy importante en el Retiro por comprender muchas otras cosas, por la oportunidad que tuve de compartir con la población de acá mi saber y recibir de ellos también, obviamente, ¿no? Así que les agradezco a todos, les deseo una buena tarde, ya anochecer, y que tus sueños que conduzcan al lugar más hermoso que te hayas imaginado. Qué bonito, y terminar así el programa con ese mensaje que nos deja el maestro Fabio León Restrepo Serna, nuestro invitado hoy. A todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.